No puedo imaginar un mundo en el que traiga a mi esposa y a mis hijos de regreso al Reino Unido en este momento. Y lo que ellos van a extrañar es todo. Antes de soñar con una vida dividida entre palacios y el sol californiano, el príncipe Harry estaba convencido de que conocía cada detalle de la mujer que transformó su vida. Pero un reciente hallazgo relacionado con el misterioso pasado de Meghan en el exclusivo Soho House lo dejó atónito, cuestionando aspectos que nunca había pensado investigar. Detrás de cortinas de terciopelo, listas de invitados susurradas y salas privadas, se escondía un capítulo de Meghan que ella nunca pensó que volvería a salir a la luz. Ahora, la verdad está empezando a emerger. ¿Qué fue exactamente lo que Harry descubrió del pasado de Meghan en Soho House que lo dejó tan sorprendido? Una puerta que nunca debía abrir. Durante 3 largas semanas, las fotos del yate rondaban en la mente de Harry, persiguiéndolo como una tormenta de la que no podía escapar. Miraba la imagen, dejaba el teléfono, se alejaba y casi involuntariamente regresaba a ella, ampliando y reduciendo, examinando cada rincón como si la foto respirara y se negara a revelarle lo que sabía. Algo estaba mal, y aunque no podía explicarlo, la inquietud era intensa, casi personal, como un mensaje dirigido solo a él. Una noche, tarde, sus ojos captaron un detalle que había pasado por alto cada vez antes. En el borde de la cubierta del yate, casi fundido con las sombras, había una pequeña bolsa de lona azul marino, sencilla, discreta, fácil de olvidar. Pero las letras doradas en su frente no eran nada olvidables. Esas 2 palabras lo dejaron sin aliento. Soho House. Un sacudón recorrió su cuerpo. No era solo otro yate de lujo navegando por Croacia. Esto pertenecía a un mundo en el que Meghan había estado profundamente involucrada. Un mundo de exclusividad, alianzas susurradas y poder cuidadosamente cultivado. De repente, pequeñas cosas que antes había descartado como coincidencias ya no parecían accidentales. La presión sobre su pecho hacía que la habitación se sintiera más pequeña, más pesada. Con manos temblorosas, abrió una nueva pestaña en el navegador y escribió 3 nombres que nunca había pensado conectar. Soho House, Marcus Anderson, Meghan Markle. Los resultados de búsqueda no solo lo sorprendieron, sino que lo helaron. Harry siempre había creído que Marcus era solo el amigo divertido y con estilo de Meghan en Toronto. Un tipo que disfrutaba de los cócteles, las bromas y los atuendos vanguardistas ocasionales. Pero página tras página contaban una historia muy diferente. Entrevistas olvidadas, blogs antiguos, revistas archivadas con enlaces rotos, fragmentos de información dispersos por internet como migas de pan. Juntos, formaban un retrato que Harry no estaba preparado para ver. Marcus no solo estaba presente en círculos de élite, era el arquitecto de esos círculos, un intermediario, un conector de mujeres ambiciosas y hombres influyentes, un hombre descrito repetidamente como alguien que no solo asistía a los eventos. Diseñaba. Harry se recostó, el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía que le rompería las costillas. ¿Cómo nunca había cuestionado el lugar de Marcus en su vida? Su asiento en la boda, su constante cercanía, su extraña habilidad de aparecer justo donde se concentraba el poder. Pero el temor que le apretaba la garganta no era solo por Marcus. Era la terrible posibilidad de que Marcus hubiera moldeado mucho más del pasado de Meghan de lo que Harry jamás había imaginado. Aferrándose a un hilo de esperanza, Harry se dijo a sí mismo que quizá estaba interpretando todo mal. Tal vez las líneas temporales coincidían por casualidad. Tal vez las fotos no significaban nada. Pero esa esperanza se quebró en el momento en que levantó el teléfono. En el silencio de la casa, mientras Meghan dormía plácidamente arriba, Harry llamó a alguien con quien no había hablado en años, un antiguo asiduo de Soho House de sus días en un Londres más salvaje. Alguien que conocía el sistema desde dentro. Alguien que diría la verdad. «Cuéntame sobre Marcus Anderson», susurró Harry. La pausa que siguió no fue casual, fue densa.
consciente, casi dolorosa. Y entonces, lentamente, el hombre comenzó a hablar. Marcus no gestionaba un grupo social, curaba una red. Los entendidos la llamaban una especie de escuela de perfeccionamiento, pero no para etiqueta, sino para acceso, estrategia y ascenso. Mujeres ambiciosas, explicó, eran pulidas, posicionadas, preparadas e introducidas a hombres poderosos que podían cambiar su futuro. Y en ese instante, mientras la última pieza del rompecabezas se encajaba, Harry sintió que algo dentro de él se rompía silenciosamente, porque de repente comprendió aquello que nunca había cuestionado, hasta ese momento. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Harry fue realmente elegido o simplemente fue la última jugada en un juego meticulosamente planeado? Sigue leyendo. La arquitectura oculta de la ambición. Harry permaneció inmóvil, mientras la habitación a su alrededor se desvanecía en sombras. Mientras la voz al otro lado del teléfono le explicaba los mecanismos de un mundo que nunca había visto realmente. «Es estratégico», dijo el hombre. Y Harry escuchó en un silencio tenso. Marcus Anderson no era solo un amigo bien conectado. Era algo mucho más calculado. Tenía acceso a calendarios, listas de invitados, eventos privados y conocimientos internos que nadie más poseía. No solo socializaba, se posicionaba. Organiza reuniones, orquesta presentaciones y moldea trayectorias. Cada evento que Harry recordaba, los partidos de polo en 2013, las galas benéficas de 2014, las reuniones en Londres donde él mismo aparecía casi por accidente, de repente cobraba sentido. Marcus siempre había estado allí, cerca, observando, conectado. Y Meghan. Ella había sido estudiante de la escuela de perfeccionamiento de Marcus mucho antes de que Harry apareciera en la historia. Las palabras golpearon a Harry como una ola. Marcus no se limitaba a presentar personas. ¿Cómo había financiado Meghan todo esto? Los vuelos por Europa, el vestuario de diseñador, las membresías en Soho House en varias ciudades, los hoteles de lujo durante las semanas de yates, su constante presencia en eventos élite cuidadosamente curados por Marcus. No tenía sentido. Harry conocía sus ingresos profesionales. Sabía la realidad de su situación financiera. Y no cuadraba. Ni siquiera de cerca. Una investigación discreta con un contacto aún vinculado a Soho House, Toronto, reveló una verdad más impactante de lo que Harry podía imaginar. La membresía de Meghan había sido totalmente cubierta. No con descuento ni parcialmente. Completamente pagada durante 5 años. La fuente vaciló antes de revelar, con voz baja y nerviosa, que Marcus tenía maneras de otorgar acceso a ciertas mujeres. Cuentas corporativas, aprobaciones anónimas, sin hacer preguntas. Alguien había estado invirtiendo en Meghan. La mente de Harry comenzó a calcular. Atuendos de diseñador para cada aparición. Cuotas de Soho House, alojamiento en yates, peluquería, maquillaje, estilismo. El total le golpeó como un puñetazo físico. $70,000 al año. Y sus ingresos no podían cubrir ni la mitad de eso. Alguien había respaldado su ascenso, y el patrón de apoyo no era coincidencia. Luego llegó el momento que cambió completamente la perspectiva. Sacó la lista oficial de invitados de la boda, 600 nombres organizados meticulosamente, y comenzó a analizar el lado de Meghan. Los nombres saltaban de la página. Marcus Anderson, primera fila. Jessica Moline, habitual de Soho House. Misha Nono, organizadora de A Blind Date, también miembro. Serena Williams, otros ejecutivos, planificadores de eventos, socialites, todos parte de la red que silenciosamente había guiado su ascenso. De los 200 invitados del lado de Meghan, más de 60 tenían vínculos directos con Soho House. No era una lista de amigos o colegas. Era un ensamblaje cuidadosamente curado. Un mapa de la arquitectura social que finalmente la había llevado hasta él.
Los ojos de Harry se posaron en una foto de la recepción. Marcus junto a 4 ejecutivos de Soho House, todos sonriendo, copas levantadas, triunfantes como si una misión se hubiera completado. La verdad golpeó a Harry como hielo. Su boda no había sido simplemente una celebración del amor. Había sido una cumbre, una exhibición de la red que había moldeado su trayectoria, orquestada por un hombre que él había creído que solo era un amigo. El sueño lo abandonó. Las comidas se volvieron mecánicas y sus días se consumieron en investigar, cruzar información y tratar de calmar el pánico que ahora vivía permanentemente en su pecho. Pero quedaba una carpeta, un cajón, un archivo que Harry había evitado durante años. Una pieza del rompecabezas que podría revelar la última verdad no dicha. Y mientras dudaba, mirando los documentos sin abrir, sintió el peso de una realización que había estado gestándose en las sombras. Algo que podría redefinir para siempre todo lo que creía saber. ¿Podría Harry finalmente descubrir la verdad escondida en los mensajes que había evitado durante años? ¿O ese secreto final cambiará todo? Mantente atento. Los mensajes que nunca debía escuchar. Harry miró el cajón como si estuviera vivo, como algo esperando a que finalmente lo abriera. Y cuando lo hizo, sus dedos no se dirigieron a los archivos ni a los informes impresos, sino a algo más pequeño, algo que había dejado de lado, sin pensarlo durante años. Su antiguo archivo de mensajes de voz. El momento en que lo abrió. Un recuerdo que había enterrado profundamente dentro de sí, regresó a la superficie con violencia. Antes del compromiso, William lo había llamado varias veces. Harry recordaba haberse negado a escuchar. Ahora, con las manos temblorosas, desplazó el dedo por años de grabaciones guardadas. Recordatorios, notas olvidadas, momentos triviales. Hasta que lo vio. Noviembre de 2017. Un mensaje que había borrado de su mente en el mismo instante en que llegó. Porque incluso la notificación le había resultado molesta. Respiró hondo y presionó reproducir. La voz de William llenó la habitación en silencio. No era dura ni crítica. Era serena, firme, casi suplicante. Harry, necesitas escucharme. La seguridad del palacio hizo una verificación de antecedentes. Meghan ha formado parte del entorno de Soho House durante años. La reputación de Marcus Anderson es conocida. Él posiciona a mujeres. Ella ha sido fotografiada con hombres de tu mundo desde 2014. Esto no es casual. Por favor, investiga esto antes de comprometerte. Harry se quedó inmóvil. Luego volvió a reproducir el mensaje. Y otra vez. Cada repetición se hundía más profundo, atravesando años de suposiciones. Su hermano no había sido celoso, no había sido controlador, no había intentado proteger tradiciones ni a la institución. Había intentado protegerlo a él. Harry encontró 2 mensajes de voz más. En uno, William advertía que Marcus tenía vínculos inusualmente profundos con el círculo de Harry. Relaciones que se remontaban a mucho antes de que Meghan apareciera en su vida. Harry había eliminado esos mensajes sin escucharlos. Estaba convencido de que todos querían sabotear su felicidad. Tan seguro de que Meghan estaba siendo juzgada injustamente. Pero ahora, al escuchar la voz de William desde años atrás, algo dentro de él se quebró. Su hermano no intentaba destruirlo. Intentaba salvarlo de un mundo que Harry aún no comprendía. Y Harry le había cerrado la puerta en la cara. Esa revelación no solo dolió, lo dejó vacío. Hoy, la mayoría de las noches, Harry yace despierto mirando el techo, mientras las sombras en la pared se mueven como capítulos que nunca quiso volver a leer. Reproduce mentalmente cada momento de la última década. Cada sonrisa de Meghan en los primeros días. Cada coincidencia que parecía mágica. Cada presentación que sintió como suerte. Cada instante en que se convenció de que el destino por fin estaba de su lado. Pero con cada recuerdo llega un susurro que no puede silenciar. ¿Alguna vez fue real? Porque el patrón ya no es invisible. Meghan no llegó por accidente a su mundo. Escaló hacia él paso a paso, guiada por Marcus Anderson,
respaldada por recursos que nunca tuvo por sí sola. Y Harry, el niño que pasó toda su vida deseando que alguien lo eligiera simplemente por quien era, ahora ve la verdad que nunca quiso enfrentar. No había sido elegido. Había sido un objetivo. Esa verdad silenciosa y devastadora es la pesadilla de la que despierta noche tras noche. Incapaz de escapar a la sensación de que toda su historia fue escrita mucho antes de que él leyera la primera línea. Pero ¿es realmente su vida o un guión cuidadosamente diseñado que nunca supo que estaba viviendo? Quédate. La red detrás de la sonrisa. La mente de Harry se negaba a descansar. Noche tras noche, seguía la trayectoria de la presencia de Meghan mucho antes de que sus caminos se cruzaran oficialmente, intentando dar sentido a lo que veía. Allí estaba ella en Estambul en 2015, fotografiada en Soho House, ya mezclándose con empresarios europeos, a los que él conocería más tarde en eventos benéficos. En 2014, reía en una azotea de Barcelona con dos hombres, a los que Harry mismo se había enfrentado en el campo de polo. Las imágenes no eran simples instantáneas. Un antiguo artículo describía a Marcus Anderson como el hombre que se asegura de que las personas correctas se conozcan. Las huellas de Marcus estaban en todas partes. No se trataba solo de que Meghan estuviera presente. Había sido colocada en los espacios correctos, en el momento exacto. Incluso discusiones en línea rastreaban sus interacciones con donantes de caridad, años antes de que, supuestamente, conociera a Harry. Cada rostro en las fotografías, cada apretón de manos, cada copa de champán, insinuaba un patrón cuidadosamente coreografiado. Mientras Harry creía estar mostrándole su mundo, ella, vos oías, había estado orbitándolo durante años, armada con presentaciones, acceso y una red que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. La contradicción lo dejaba sin aliento. ¿Podía su matrimonio haber sido orquestado como una partida de ajedrez? ¿Cada encuentro deliberado, cada presentación un movimiento calculado? ¿O era todo coincidencia disfrazada de conspiración? A medida que profundizaba en los archivos, ampliando rostros y nombres, las conexiones se multiplicaban. Fiesta tras fiesta, evento tras evento, revelaban capas de preparación que nunca había sospechado. Las horas se desdibujaban hasta el amanecer mientras Harry se obsesionaba con cronologías, listas de invitados e imágenes. Cada desplazamiento mostraba a Meghan en espacios que él había creído solo suyos. Un hilo de Reddit lo mapeaba todo con una precisión inquietante. La línea temporal no solo se superponía, encajaba. Ella no entró por casualidad en su mundo. Escribía de manera simple, casi escalofriante. Ella lo estaba ensayando. Cuanto más descubría, más se expandía el patrón. Yates, hoteles de lujo, cenas privadas. Cada detalle conectaba con el siguiente, construyendo un cuadro de precisión e influencia. Y en el centro de todo estaba Marcus Anderson, la fuerza silenciosa que guiaba su ascenso, asegurándose de que ella fuera presentada a las personas correctas, colocada en los espacios adecuados y vista por quienes realmente importaban. Harry había creído alguna vez que el amor los había unido. Ahora, cada recuerdo, cada encuentro, cada reunión aparentemente fortuita, llevaba una sombra de intención. Con cada revelación, Harry sentía abrirse una grieta más profunda dentro de sí. La confianza, la inocencia y los cimientos de la vida que creía haber construido con Meghan empezaban a tambalearse. Lo que él pensaba que eran momentos espontáneos de conexión formaba parte de un diseño mucho más grande y oculto. Y mientras lo armaba todo, una lenta y fría comprensión se asentaba. El mundo al que creía haberla invitado ya, en muchos sentidos, le pertenecía a ella mucho antes de que él llegara. La cuestión ya no era solo confiar. Se trataba de la realidad de todo lo que había creído que era su vida. Pero, ¿y si Meghan realmente lo había elegido a él? ¿O era simplemente la última pieza en un plan cuidadosamente orquestado? Mantente atento. La descomposición de la confianza. Otro post viral. Apareció en el escritorio de Harry. Un collage comparativo de imágenes del pasado de Meghan,
cada una con un pie de foto como si fuera un guión de Hollywood. Una mostraba a Meghan en una after party de polo en 2014. Otra, en eventos de Soho House. Y finalmente, destellos de ella en Montito, perfectamente sincronizados con las propias apariciones de Harry. El tuit lo presentaba como Temporada 1. Entrar al club. Temporada 2. Conocer al príncipe. Para Harry ya no era o era divertido. Era un sacudón de reconocimiento. La trayectoria de su vida, mucho antes de que él apareciera, era ahora dolorosamente clara. Y la idea de que quizás él no la había estado persiguiendo, sino que era el premio al que ella había estado escalando, lo inquietaba más de lo que podía expresar. Insiders lo describían caminando de un lado a otro en su oficina en casa. Pilas de fotos impresas, listas de invitados resaltadas y cuadernos abiertos esparcidos por el escritorio. Cada detalle importaba, cada rostro, cada conexión, cada evento compartido con su mundo exigía escrutinio. El personal contaba que hacía preguntas obsesivas sobre todas las personas que Meghan había conocido en Los Ángeles, buscando vínculos con Marcus Anderson. La tensión era tangible. Harry no sentía mera curiosidad. Se estaba desmoronando, consumido por la incredulidad y la traición. Años atrás había recibido un mensaje de voz de William, una advertencia calma y urgente. La seguridad del palacio había señalado a Marcus Anderson como estratega social. Marcus no solo se movía en círculos de élite, colocaba a mujeres ambiciosas dentro de ellos, guiándolas a salas donde se abrían puertas y se creaban oportunidades. Harry lo había ignorado entonces, considerándolo una preocupación preventiva o protectora. Pero ahora, al escucharlo reproducido en su mente, la advertencia golpeaba con claridad devastadora y retrasada. No era celos ni control lo que motivaba a William. Era previsión. La reacción pública fue rápida e intensa. Los medios compararon la situación de Harry con clásicas implosiones de celebridades. Estrellas cuyos matrimonios habían sido orquestados por ejecutivos de estudios. Actrices cuyas carreras fueron moldeadas por intermediarios detrás de escena. Los tabloides publicaron cronologías que mapeaban la presencia de Meghan en Soho House en 2014, seguida de eventos que se intersectaban con los círculos de Harry, meses después, yuxtapuestos con sus propias apariciones. Cada artículo, cada post, planteaba la misma pregunta despiadada. Harry fue elegido, en lugar de perseguir. El interés se extendió hasta Hollywood. Fuentes dijeron a Page Six que ejecutivos reconsideraban discretamente los contratos de imagen de Meghan. De repente, dudaban de cuánto de su cuidadosa imagen pública era auténtica y cuánto estratégica. Comentadores especulaban que gigantes del streaming, como Netflix, podrían replantearse compromisos a largo plazo. Consciente de que la narrativa pasaba de rebelde real a trepadora social meticulosamente posicionada. La obsesión de Harry iba más allá de la prensa. Cada foto, cada vínculo social, cada coincidencia en eventos, formaba un mosaico que no podía ignorar. La realización de que gran parte de lo que él había creído espontáneo podía haber sido orquestado, lo agobiaba. Y la inquietante posibilidad de que él hubiera sido el objetivo de un plan cuidadosamente diseñado resonaba en sus noches. Sin embargo, en medio del creciente caos y la especulación pública, emergía una tensión más sutil y privada. La conciencia de que la persona en quien había confiado su corazón había estado navegando por un camino que se entrelazaba con su vida mucho antes de que él siquiera apareciera. Mientras observaba las listas de invitados resaltadas y las líneas temporales superpuestas, Harry no podía evitar preguntarse cuánto de lo que creía real había sido verdad, y cuánto un juego cuidadosamente construido que recién ahora veía desarrollarse. Podría ser que toda su vida hubiera sido la última jugada en un juego oculto, orquestado mucho antes de que él siquiera lo supiera. Mantente atento. El financiamiento oculto de la influencia. La mente de Harry se negaba a descansar. Cada revelación parecía abrir otra puerta, y con cada paso que daba hacia el pasado de Meghan, los muros de certeza en su propia vida comenzaban a desmoronarse.
Durante todo ese proceso, sus reacciones eran imposibles de leer. ¿Era un hombre descubriendo una verdad devastadora o alguien cayendo en la paranoia? Los fans y comentaristas debatían sin cesar. Algunos aseguraban que Harry finalmente estaba conectando puntos que todos los demás habían ignorado durante años. Otros sostenían que estaba inventando patrones donde no existían. Pero para Harry, la evidencia era implacable, y la tensión solo aumentaba a medida que profundizaba. Cada nombre, cada rostro, cada transacción que descubría, ataba el pasado de Meghan cada vez más estrechamente a su presente. Las fotografías del yate, los eventos en Soho House, las fiestas en la azotea de Barcelona, todo formaba parte de un mosaico que sugería planificación más que casualidad. Y entonces, surgió la pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Cómo había podido Meghan costearlo todo? Membresías en múltiples sedes de Soho House, vestuario de diseñador para incontables apariciones, vuelos por toda Europa, hoteles de 5 estrellas durante las semanas de yates. Harry conocía sus ingresos reportados y podía calcular lo que realmente cubrían sus ganancias profesionales. No alcanzaba ni a la mitad. Un contacto aún vinculado a Soho House, Toronto, reveló una verdad impactante. Las membresías de Meghan habían sido completamente cubiertas, pagadas a través de cuentas corporativas. Durante años, en distintas ciudades y continentes, ella no había pagado ni un centavo. La revelación era escalofriante, no solo por el costo, estimado en decenas de miles de dólares anuales, sino porque implicaba la presencia de alguien orquestando su acceso a un nivel que Harry nunca había imaginado. Por supuesto, Harry investigó más, exigiendo saber quién había organizado todo esto. Fue entonces cuando resurgió el nombre de Marcus Anderson, pero esta vez con un peso mucho mayor que el de una amistad o un conocido social. Marcus no era solo un invitado en la boda, ni una presencia habitual en fiestas o eventos de networking. Era el guardián, el estratega que se aseguraba de que las puertas nunca se cerraran para Meghan. Los comentaristas rápidamente especularon sobre las implicaciones. ¿Era esta generosidad un amigo apoyando discretamente su ascenso? ¿O era una inversión, un esfuerzo deliberado por colocar a alguien en redes élite donde el poder, la visibilidad y las conexiones se maximizaran? Para Harry, la distinción era aterradora. Lo que él había creído espontáneo, fruto de la suerte o del encanto, ahora se le revelaba como ingeniería cuidadosa. Una serie de movimientos calculados que se habían extendido a lo largo de los años. Y mientras trazaba los hilos financieros y sociales que habían elevado a Meghan a esas salas, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La historia que antes parecía coincidencia, ahora aparecía deliberada, precisa y oscuramente calculada. Cada regalo, cada boleto, cada invitación llevaba un peso que no podía ignorar. Y cuanto más comprendía el papel de Marcus, no como amigo, ni como asistente a fiestas, sino como arquitecto del acceso, más se daba cuenta de que la vida que había creído estar viviendo había estado entrelazada con fuerzas fuera de su conocimiento. Ya no se trataba solo de confianza. Era la revelación de un sistema, una red cuidadosamente mantenida que había posicionado a Meghan mucho antes de que Harry pudiera siquiera jugar su papel. Cuanto más se adentraba, más claro se volvía. Nada era accidental y todo tenía un propósito. ¿Harry había estado persiguiendo realmente el amor? ¿O era él la meta cuidadosamente elegida por una red que orquestaba el ascenso de Meghan? La boda, que parecía un simple festejo, resultó ser una cumbre. El mundo de Harry había comenzado a resquebrajarse de maneras que nunca imaginó. Durante años, creyó que Meghan había entrado en su vida por casualidad. Encantadora, espontánea e impredecible. Pero cuanto más investigaba, más cambiaba la percepción de la casualidad hacia el diseño meticuloso. Los fans en línea diseccionaban cada detalle. Un TikTok viral desglosó las finanzas. Una membresía en Soho House en 2015 costaba más de 1.500 anuales. Hoteles de 5 estrellas durante las semanas de yates, viajes de lujo cada pocos meses,
vestuario valorado en decenas de miles de dólares, y el costo total del estilo de vida rondaba los $80,000 al año. El costo anual superaba con creces los ingresos reportados por Meghan. Una leyenda lo resumía de manera brutal: no se sube tan rápido a una escalera sin que alguien la sostenga firme. Pero las revelaciones financieras eran solo el comienzo. Una noche inquieta, Harry sacó la lista de invitados de la boda. Por primera vez, examinó el lado de Meghan con desconfianza. De los 200 nombres, más de 60 tenían vínculos directos con Soho House. Ejecutivos, miembros y habituales que habían sido fotografiados con ella años antes de que la conociera. Lo que antes parecía una celebración de amor ahora, con perspectiva, se veía como una cumbre, una reunión de la red que la había elevado. Las imágenes de la recepción se reproducían en su mente. Marcus Anderson, levantando una copa junto a otras figuras de Soho House, sonriendo con un aire de logro, como si celebrara algo más que un matrimonio. Los fans en Twitter lo calificaron como la ceremonia de graduación, un reconocimiento final al escalamiento social cuidadosamente orquestado. La presión aumentó cuando Harry redescubrió mensajes de voz de William. Años atrás, la seguridad del palacio le había advertido sobre Marcus Anderson, señalándolo como un estratega que posicionaba a mujeres en círculos sociales de élite. William le había instado a prestar atención, a investigar más antes de comprometerse. Harry lo había ignorado. Ahora, la verdad estaba frente a él. Meghan no había entrado en su mundo por casualidad. Había sido ensayada para él, guiada por personas que se aseguraban de que cada presentación, cada paso y cada exposición a redes de poder fueran precisos. El punto de quiebre llegó silenciosamente en la cocina. Tras días de tensión, Harry hizo la pregunta que lo consumía. ¿Seguía Meghan en contacto con Marcus Anderson? Su respuesta fue inmediata, pero escalofriante. La calidez desapareció. Su tono era plano. Es mi amigo, claro, hablo con él de vez en cuando. No eran las palabras en sí lo que estremeció a Harry, sino el cálculo frío en sus ojos, la negativa a negar lo que no podía. Los fans tomaron nota de este enfrentamiento, llamándolo el enfrentamiento de Montecito. Un tuit viral decía: «Cuando no lo niega, esa es tu respuesta». Se reportó que Harry insistió, con la voz quebrada, repasando cada descubrimiento. Las fotos en Estambul, las fiestas en Barcelona, la lista de invitados de la boda, los mensajes de voz de William. Sé que Marcus te posicionó. Sé que esto no fue casual, dijo. El silencio de Meghan fue ensordecedor, resonando más fuerte que cualquier negación posible. En ese momento, los comentaristas especularon que Harry comprendió que el cuento de hadas se había terminado. Esto no era solo un matrimonio bajo presión. Existía la posibilidad de que él hubiera sido el final cuidadosamente elegido de una red construida para transformar la ambición en acceso. En Hollywood, los rumores se intensificaron. Los publicistas advertían a sus clientes evitar ser fotografiados con Meghan, temiendo que la narrativa de los manejadores afectara su imagen. Los estudios monitoreaban de cerca la opinión pública, cautelosos de que los contratos se convirtieran en pasivos. Pero el cambio más dramático fue privado. El personal afirmó que Harry comenzó a interrogar cada reunión que Meghan programaba, cruzando cada nombre con la antigua red de Soho House. Incluso revisaba su teléfono varias veces. Y antes de que se diera cuenta, en 24 horas podría descubrir aplicaciones de mensajería cifrada a las que no tenía acceso. Cuando pedía las contraseñas, Meghan lo descartaba como paranoico. Los fans debatían sin cesar. ¿Harry estaba desmoronándose bajo la presión? ¿O era el único lo suficientemente valiente para enfrentar lo que todos los demás sospechaban?